Ella pensaba que se estaba casando con un hombre discapacitado, alguien sin grandes perspectivas, solo para garantizar la supervivencia de su propia familia. Un contrato frío, un acuerdo sin amor. Pero en el momento en que el novio se quitó la máscara en el altar, su mundo se derrumbó. Ante todos, el hombre inválido se reveló como el CEO más poderoso de la ciudad, el mismo que había roto su corazón años atrás. Y, en ese instante, se dio cuenta de que nada era lo que parecía. El matrimonio que comenzó por dinero estaba a punto de transformarse en la historia más intensa e inesperada de su vida. Porque, a veces, el destino se disfraza de tragedia solo para enseñarnos el verdadero valor del amor. El salón estaba repleto de luces doradas, flores blancas y miradas curiosas, pero nada, absolutamente nada, podría prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Cuando el hombre frente a ella, hasta entonces envuelto en misterio y silencio, llevó las manos a su rostro, se quitó la máscara que escondía sus facciones, el aire pareció desaparecer de dentro de la iglesia. El tiempo se congeló. La música cesó. Los invitados, en shock, intercambiaron miradas silenciosas, mientras ella sentía las piernas temblar como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El hombre que debería ser un desconocido, alguien sin brillo, sin salud y sin futuro, reveló el rostro más familiar y, al mismo tiempo, más doloroso de su historia. Era él, la misma mirada que un día le prometió amor eterno. Después, desapareció sin explicaciones. El hombre que fue el centro de sus sueños de juventud y el autor de su mayor disgusto. Su mente giraba en espiral, intentando comprender cómo el destino pudo ser tan cruel e irónico. Él, el supuesto discapacitado, era ahora el CEO más poderoso y codiciado de la ciudad, un hombre temido en los negocios, admirado por la prensa, y que ahora la miraba con una sonrisa fría, calculada, como quien observa un plan cuidadosamente orquestado concretarse ante los ojos de todos. Había algo casi teatral en esa escena. Las personas, paralizadas en sus asientos, observaban en silencio, sin saber si aplaudir, si cuchichear o si simplemente esperar el siguiente acto de un espectáculo que parecía demasiado irreal para ser verdad. La joven intentó mantener la compostura, pero la garganta se le cerraba. El corazón, desacompasado, latía con una fuerza casi dolorosa. El hombre frente a ella no era solo una figura del pasado, era el recuerdo vivo de quien fue y de lo que perdió. Era como si el tiempo hubiera decidido jugar con el destino, trayendo de vuelta, en el momento más improbable, a la única persona que juró jamás volver a encontrar. Y ahí estaba él, imponente, de pie, con el porte de quien domina el mundo y la expresión de quien sabe el efecto que causa. El padre, confundido, miraba de uno a otro sin entender el silencio cortante que se instaló en el ambiente. Los invitados intercambiaban miradas inquietas, intentando adivinar la razón de la tensión. Algunos susurraban que aquello parecía una de esas historias emocionantes de telenovela, donde nada es lo que parece. Pero la verdad es que aquello era real, dolorosamente real, y ella estaba atrapada dentro de una trama que jamás tendría valor de escribir para sí misma. Y fue en ese instante que sintió algo romperse dentro de ella. Por fuera, el vestido blanco brillaba, el ramo de rosas permanecía firme entre los dedos, y el velo caía delicadamente sobre sus hombros. Pero por dentro, estaba en ruinas. Los recuerdos llegaron como flashes, los días simples, las risas compartidas, el toque suave de las manos de él, las promesas dichas a la orilla del lago que ahora parecían tan distantes como un sueño antiguo. Él siempre fue su primer amor, pero también su primer gran trauma. Y ahora, ahí, ante todos, se revelaba como el hombre detrás de la máscara, el millonario misterioso que prometió cambiar su vida para siempre. Era demasiado cruel para ser coincidencia. Y, aún así, no podía desviar la mirada. Por un momento, el tiempo pareció curvarse entre ellos, como si todo lo que vivieron antes estuviera a punto de repetirse, pero de una manera completamente diferente. Ella, ahora en medio de una multitud que la juzgaba en silencio, era el centro de una ceremonia que más parecía una prueba de resistencia emocional. Y entre líneas de ese encuentro, algo se insinuaba. Tal vez ese matrimonio fuera más que un contrato millonario. Tal vez fuera el inicio de una lección que el destino, despiadado y sabio, estaba a punto de enseñarles a ambos. Ella nunca imaginó que aceptaría algo así. El contrato llegó una tarde gris, cuando la lluvia parecía golpear con rabia las ventanas del pequeño departamento que compartía con la madre enferma y el hermano menor. La propuesta era demasiado absurda para ser real. Casarse con un hombre supuestamente discapacitado, confinado a una silla de ruedas, por un periodo de 12 meses,
a cambio de $5 millones. Al principio, pensó que sería algún tipo de fraude, una farsa cruel destinada a probar la ingenuidad de personas desesperadas. Pero a medida que leía las cláusulas, se dio cuenta de que era todo legítimo, redactado por abogados de verdad, con firmas, sellos y testigos. La cantidad sería depositada en parcialidades, y ella tendría que vivir bajo el mismo techo, cumplir obligaciones sociales como esposa y mantener las apariencias de un matrimonio verdadero. Con cada línea que leía, el corazón se le apretaba un poco más. El dinero resolvería todos los problemas. El tratamiento de la madre, las deudas que se acumulaban como montañas, la renta atrasada y la sensación humillante de impotencia que la perseguía diariamente. Aún así, algo en ella dudaba. Casarse por dinero parecía una traición a sus propios principios, una rendición moral que hería su dignidad. Pero la vida rara vez ofrece opciones justas, y, cuando el dolor aprieta, el orgullo se convierte en un lujo demasiado caro para sostener. En los días que siguieron, reflexionó incesantemente. La propuesta no salía de su mente. Recordaba la voz firme del abogado que la buscó. Será muy bien recompensada. El Señor no desea una esposa por amor, solo por apariencia. Su función es simple: acompañarle en eventos, sonreír cuando sea necesario y mantener el secreto de contrato. Esas palabras resonaban en su cabeza noche y día. ¿Qué había de malo en aceptar? Sería solo un acuerdo frío, un intercambio de conveniencias, algo que mucha gente rica hacía en silencio y jamás admitía. Cuando finalmente dijo sí, el abogado solo sonrió, como si ya esperara esa respuesta desde el principio. Todo fue organizado en cuestión de días: el vestido, el lugar de la ceremonia, la argolla, los fotógrafos. No hubo tiempo para soñar, ni para dudar de nuevo. Era un matrimonio sin amor, pero con fecha de caducidad y precio definido. Solo que lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que detrás de esa propuesta se escondía un plan meticuloso, alimentado por rencor y orgullo herido. El hombre que fingía necesitarla estaba a punto de usar ese matrimonio como escenario de una revancha silenciosa. Él la quería a su lado, pero no como compañera, sino como recuerdo vivo del pasado que ella, sin saberlo, había destruido. El día de la boda, despertó con el corazón apretado y un sentimiento de vacío inexplicable. No había alegría ni expectativa. Había solo la sensación de estar siendo arrastrada por una corriente de decisiones que ya no podía controlar. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. El maquillaje impecable, el peinado elegante y el vestido lujoso eran una armadura, un disfraz que escondía la vulnerabilidad de una mujer que ya no creía en el amor. Al entrar a la iglesia, sintió todas las miradas dirigidas hacia ella, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. Para muchos, sería solo una joven más interesada, dispuesta a vender su propia alma a cambio de riqueza. Pero nadie sabía la verdad, del dolor, de la urgencia, de la desesperación que la llevó a esa decisión. Y, mucho menos, de la ironía cruel que la esperaba en el altar. Porque el hombre detrás de ese contrato no era un extraño cualquiera. Era el mismo que, años antes, la amó con intensidad y después desapareció sin dejar rastro. Él sabía quién era ella. Ella, sin embargo, no tenía idea de que estaba a punto de casarse con el pasado, y de que, al firmar ese contrato, estaba sellando no solo un acuerdo financiero, sino el inicio de una historia de redención, venganza y sentimientos que ninguno de los dos podría controlar. La primera noche después de la boda fue silenciosa, pesada, envuelta por una atmósfera casi sofocante. Ella caminaba por los pasillos de la mansión inmensa, con el sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas y el eco de sus propios pasos sirviendo de compañía. El aire parecía denso, cargado por una energía que oscilaba entre el misterio y la incomodidad. Había algo extraño en todo aquello: la manera como los empleados la miraban, el modo como las puertas se cerraban suavemente detrás de ella, y, principalmente, el silencio absoluto viniendo del cuarto del marido. Él permanecía ahí, inmóvil, supuestamente debilitado, observándola con una mirada enigmática, casi indescifrable. Era como si cada movimiento de ella fuera cuidadosamente analizado, como si él estudiara el menor gesto, el menor desvío de mirada, intentando descifrar en quién se había convertido después de todos esos años. Ella, sin saber quién era él realmente, solo sentía una incomodidad creciente. Algo dentro de ella susurraba que ese hombre no era quien decía ser. Había una fuerza en su mirada, un dominio invisible que no combinaba con la imagen frágil de un hombre atrapado en una silla de ruedas. Y, aún así, él permanecía ahí,
callado, observándola con la calma de quien carga un secreto demasiado grande para ser revelado. Las noches siguientes no fueron diferentes. Ella intentaba adaptarse a la nueva rutina, pero la mansión parecía viva, como si respirara junto con ella, probando su resistencia emocional. A veces, despertaba con la sensación de estar siendo observada, incluso cuando el cuarto estaba vacío. Otras veces, veía sombras pasando por los pasillos, pasos ligeros que se apagaban antes de que pudiera confirmar si eran reales. El marido rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso extraño, un tono de ironía velada, de provocación silenciosa. ¿Estás cómoda aquí?, preguntó una noche, con una sonrisa casi imperceptible. Espero que el matrimonio esté cumpliendo tus expectativas. Ella respondió con cortesía, evitando la confrontación, pero sintió el frío subir por la columna. Había algo en esa voz, algo familiar, que despertaba recuerdos dormidos. Y, poco a poco, los recuerdos comenzaron a llegar. Fragmentos de un amor antiguo, de risas compartidas bajo el sol, de promesas hechas bajo la luz de la luna. Pero ella alejaba esos pensamientos como quien huye de un fantasma. Después de todo, ese hombre era solo un extraño. O eso era lo que quería creer. Sin embargo, con cada mirada, con cada palabra de él, una incomodidad mayor se instalaba en su pecho, la incomodidad de quien siente pasado tocando a la puerta, incluso cuando intenta mantenerla cerrada. Fue una mañana de domingo que el velo de misterio comenzó a rasgarse. Ella entró al estudio para dejar algunos documentos y vio, sobre la mesa, una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, pero inconfundible. En ella, dos jóvenes sonreían abrazados a la orilla de un lago. Uno de ellos era ella. El otro, ese hombre que ahora decía llamarse Miguel. El shock fue inmediato. El aire desapareció, el suelo pareció girar. Se llevó la mano a la boca, intentando contener el grito que amenazaba con escapar. Esa foto no dejaba dudas. El marido misterioso era, en realidad, su primer amor, el mismo que desapareció sin dejar rastro, el mismo que ella creía que había muerto en un accidente años atrás. Las preguntas se atropellaban en su mente. ¿Por qué fingió ser otra persona? ¿Por qué esconder su propia identidad? Y, más cruel aún, ¿por qué acercarse a ella justamente así, por medio de un contrato frío y humillante? Fue entonces que escuchó pasos detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, él estaba parado en la puerta, mirándola en silencio, con esa misma sonrisa enigmática que mezclaba dolor, rabia y satisfacción. «Ahora entiendes por qué te elegí», dijo, con la voz baja, casi susurrada. Y en ese instante, se dio cuenta, no era el azar lo que la llevó hasta ahí. Era el destino, o tal vez la venganza disfrazada de amor, que decidió reunirlos nuevamente, de un modo que ninguno de los dos podría imaginar. Detrás de la sonrisa calculada y la postura impecable, había una tormenta de sentimientos que nadie podía imaginar. Él había crecido rodeado por riqueza, pero también por expectativas sofocantes. Cada decisión de su vida parecía ser dirigida por una lógica fría de lucro y conveniencia, y nunca por afecto genuino. Desde joven, aprendió que su propia familia lo veía como una pieza de ajedrez, alguien que podía ser movido para garantizar contratos, alianzas y reputación. Casarse por conveniencia nunca fue un deseo de él. Pero, al darse cuenta de que había una mujer dispuesta a aceptar el matrimonio solo por el dinero, la idea de usar ese contrato como prueba se volvió irresistible. Quería ver la verdad. Descubrir si alguien sería capaz de verlo más allá de lo que aparentaba, si alguien sería capaz de amar sin pensar en el estatus o en la fortuna. Y ella, la joven que entró en su vida cargando un pasado que no podía olvidar, parecía ser la candidata perfecta para ese experimento silencioso. Odiaba la superficialidad del mundo a su alrededor, pero al mismo tiempo la necesitaba, aunque de forma indirecta, para finalmente probar algo a sí mismo. Durante los primeros días de convivencia, se mantuvo distante, rígido, casi inaccesible. No se trataba de indiferencia, sino de una prueba calculada, casi cruel. Cada palabra suya era medida, cada gesto, estudiado. No quería que la riqueza o la necesidad de ella influyeran en su comportamiento hacia él. La observaba en silencio, escondido detrás de su silla de ruedas aparente, estudiando no solo las palabras que ella decía, sino el modo como sus ojos se movían, como su cuerpo reaccionaba a la tensión y a la duda. Era un juego silencioso, un ajedrez emocional que podría durar meses, o hasta años, y en el cual él tenía paciencia infinita. Después de todo,
No buscaba solo una esposa, buscaba una prueba de autenticidad, un amor verdadero disimulado de necesidad. Sabía que la vida le había enseñado duras lecciones sobre confianza, sobre abandono, sobre falsedad, y que, tal vez, esa fuera la única manera de descubrir si alguien sería capaz de amarlo sin saber quién era realmente. Mientras tanto, ella, ajena al plan de él, intentaba navegar por el torbellino de emociones que la nueva vida traía. Tenía miedo, pero también esperanza. Sentía rabia y frustración, pero intentaba mantener la compostura ante los invitados, ante la familia y, principalmente, ante él. Cada mirada, cada gesto del marido misterioso parecía cargado de secretos invisibles. La incomodidad crecía, la tensión aumentaba, y aun en silencio, él transmitía una presencia que dominaba cualquier ambiente. Ella no entendía el motivo de tanta frialdad, ni conseguía adivinar los pensamientos detrás de esos ojos atentos. Pero, por más que quisiera alejar la curiosidad, algo dentro de ella decía que había más de lo que parecía, que él no era solo un extraño distante, sino alguien que cargaba secretos e intenciones profundas. Y mientras intentaba comprender a ese hombre y su comportamiento, la certeza de que nada era casualidad comenzaba a surgir, preparando el terreno para revelaciones que transformarían todo lo que ella creía sobre amor, confianza y verdad. El matrimonio transcurría como una escena de película donde cada movimiento era cuidadosamente ensayado, pero nadie parecía haber combinado los sentimientos que surgían detrás de las máscaras. El salón, decorado con flores exuberantes, lámparas brillantes y mesas impecablemente arregladas, exhalaba perfección y riqueza, pero cada detalle parecía acentuar la distancia entre los novios. Él permanecía inmóvil, los ojos fijos en algún punto indefinido al frente, evitando cualquier contacto visual, como si cada mirada pudiera revelar algo que todavía no estaba listo para mostrar. Ella, por otro lado, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Los cuchicheos de los invitados atravesaban el aire, hiriendo su autoestima. ¿Cómo alguien tan joven y bonita puede venderse así? La frase resonaba, no solo en los pasillos de la mansión, sino dentro de su propia mente, recordándole el sacrificio que había hecho, la vergüenza que sentía y la desesperación que la llevó hasta ahí. Cada sonrisa forzada, cada gesto educado, era una lucha para mantener la compostura, mientras las ganas de llorar amenazaban con explotar en cualquier momento. Se daba cuenta de que, a pesar de la distancia física de él, había una tensión eléctrica en el aire, algo que no podía ser ignorado. Él no necesitaba mirarla para que ella sintiera la intensidad de su presencia. La manera como permanecía inmóvil, contenido, revelaba más que cualquier gesto de afecto. Era un silencio cargado de significado, una barrera invisible entre ellos, pero también una prueba. Cada instante en que él ignoraba su existencia hacía que ella se preguntara si algún día la vería de verdad, si algún día sería capaz de confiar en ella. Recordaba todas las historias que había escuchado sobre matrimonios arreglados, sobre relaciones movidas por dinero, sobre personas que fingían amor solo para alcanzar beneficios. Pero esta era diferente. Había algo más profundo, más real, aunque escondido detrás de esa fachada fría y distante. Cada mirada que ella desviaba se cargaba una mezcla de miedo, nostalgia y curiosidad, porque, a pesar de la frialdad, había una sensación inexplicable de que ese hombre conocía partes de ella que nadie jamás comprendería. En el fondo, sabía que estaba ahí por una razón mucho mayor que la aparente. Necesitaba el dinero, necesitaba salvar a la familia y honrar su propia supervivencia. Cada lágrima tragada era una prueba de resistencia. Cada sonrisa forzada era un acto de valentía silenciosa. Aún rodeada de lujo y miradas curiosas, se sentía sola, como si estuviera caminando por un hilo invisible sobre un abismo de incertidumbres. Y, aún así, había algo que comenzaba a cambiar dentro de ella, una semilla de paciencia, una curiosidad tímida, una observación cuidadosa de cada gesto de él, de cada palabra no dicha, de cada movimiento silencioso. Ella no lo sabía, pero también la observaba, estudiaba, analizaba cada reacción, cada titubeo, cada intento de mantener la dignidad ante el juicio ajeno. Y en ese silencio sofocante, en esa distancia aparente, algo sutil comenzaba a formarse, una conexión que ninguno de los dos atrevía a admitir, pero que lentamente se insinuaba, preparando el terreno para cambios que transformarían no solo ese matrimonio, sino sus vidas para siempre. La rutina de la pareja comenzó a revelar matices inesperados. Cada gesto de ella, por menor que fuera, cargaba una sinceridad que él no esperaba. Ella no fingía afecto, no buscaba recompensas inmediatas ni reconocimiento público.
Solo hacía lo que parecía correcto, ofreciendo atención, cuidado y respeto, incluso ante el silencio frío de él. Preparaba sus comidas con cuidado, organizaba su ropa, lo acompañaba discretamente en los compromisos sin nunca hacer preguntas invasivas, y su comportamiento constante comenzaba a disolver lentamente la barrera de desconfianza que él había levantado. Él observaba en silencio, intentando descifrar cada mirada, cada gesto, cada pequeño acto de gentileza. Era diferente de todo lo que ya había experimentado. Nunca alguien lo trató con respeto genuino, sin esperar nada a cambio, sin interés por su riqueza o posición. Esa mujer, que entró en su vida por desesperación, estaba mostrando algo que hacía mucho había olvidado, que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por la capacidad de cuidar, comprender y ver más allá de la superficie. Con cada día que pasaba, notaba sutilezas que antes se le escapaban. El modo como ella organizaba los libros de la biblioteca, la manera como recordaba pequeños detalles de sus conversaciones, el cuidado con que ajustaba la ropa del traje de él, sin jamás cuestionar o imponerse. Comenzó a preguntarse si todo el tiempo en que se aisló en su desconfianza y en su orgullo no fue en vano. Por primera vez, sintió que alguien realmente lo veía, no como un CEO poderoso, no como un hombre rico o discapacitado, sino como alguien digno de atención y afecto por lo que era. Y cada gesto de ella, aparentemente simple, resonaba con fuerza en su mente, rompiendo barreras que creía infranqueables. Se sorprendía con el efecto que esa mujer tenía sobre él, con la paciencia y la bondad que cada día se revelaban más auténticas. Era como si, poco a poco, comenzara a darse cuenta de que lo que siempre buscó en la vida, amor verdadero, alguien que lo viera más allá de las apariencias, finalmente surgía ante él, disfrazado de mujer común, pero con una valentía y una sinceridad extraordinarias. Ella, por su parte, también notaba cambios. El silencio frío de él comenzaba a ser interrumpido por pequeñas conversaciones, por preguntas discretas sobre su día, por comentarios que demostraban atención e interés genuino. La forma como él se inclinaba para escuchar, el modo como los ojos de la hora se encontraban con los de ella por instantes más largos que antes, creaba una tensión silenciosa, cargada de significado. Sentía que estaba alcanzando algo profundo, que su paciencia, su valentía y su cuidado no pasaban desapercibidos. Y, aun sin entender completamente lo que estaba sucediendo, comenzaba a darse cuenta de que ese matrimonio, que antes parecía solo un contrato frío, comenzaba a transformarse en algo más complejo, más humano, más intenso. Cada pequeño avance en la relación de ellos era como una chispa que encendía una llama silenciosa, preparando el terreno para revelaciones futuras, para cambios emocionales que ninguno de los dos podría evitar. En esos momentos de cuidado mutuo y observación silenciosa, lo imposible comenzaba a insinuarse. La percepción de que, detrás de la fachada de conveniencia, algo genuino estaba naciendo. La noche estaba silenciosa, casi sobrenatural, cuando ella entró a la sala para dejar algunas flores frescas que había traído del jardín. La luz de la luna atravesaba las ventanas, proyectando sombras largas sobre el piso de madera pulida. Esperaba encontrar al marido sentado, como siempre, inmerso en el silencio frío que dominaba esa casa imponente. Pero, para su total sorpresa, él estaba de pie, caminando con una ligereza, una firmeza y un equilibrio que contradecían completamente lo que ella creía hasta entonces. Cada paso era seguro, cada movimiento natural. El corazón de ella se disparó, y por un instante el tiempo pareció congelarse nuevamente. Era imposible. El hombre que conoció como alguien frágil y dependiente ahora se movía con autonomía completa. El shock era casi físico, y la mezcla de incredulidad y rabia crecía con cada segundo. El silencio que antes sofocaba ahora se transformaba en preguntas que giraban en su mente como un remolino incontrolable. Apenas podía respirar. Cada detalle que antes había creído, el cuidado exagerado de él, la supuesta limitación, el silencio riguroso, se revelaba ahora una ilusión cuidadosamente construida. Él la observaba, con esa mirada intensa que mezclaba expectativa y leve diversión, casi desafiándola a reaccionar. «Entonces, ¿qué opinas ahora?», preguntó, la voz calmada, pero cargada de significado. El peso de sus palabras hizo que ella tragara saliva, intentando encontrar una respuesta que no traicionara la mezcla de shock, indignación y curiosidad que la dominaba. Recordaba todas las noches en que se sacrificó, de todos los cuidados ofrecidos sin esperar nada a cambio, de la paciencia infinita que tuvo ante el silencio de él. Y, en ese instante, se dio cuenta de que todo aquello había sido una prueba
Una farsa planeada para probar la sinceridad de sus intenciones, para descubrir si alguien sería capaz de verlo más allá de las apariencias y del contrato que los unió. La mezcla de rabia y admiración crecía dentro de ella. Por un lado, se sentía humillada, traicionada, como si cada gesto de cuidado hubiera sido usado en su contra. Por otro, no podía dejar de reconocer la inteligencia y el control que le ejerció durante todo ese tiempo. Todo estaba planeado, cada mirada, cada silencio, cada prueba de paciencia y bondad. Y, sobre todo, él no la engañó solo para humillarla, sino para probar un punto que, de otra forma, tal vez jamás hubiera sido entendido. Necesitaba tener la certeza de que ella podría amarlo sin saber quién era realmente, sin ser influenciada por el poder, por la riqueza o por el estatus. Y en ese instante, en el frío de la noche iluminada por la luna, comprendió la magnitud de la situación. No se trataba solo de un matrimonio por dinero, ni de un reencuentro del pasado. Se trataba de una prueba emocional, un juego de confianza y autenticidad, y estaban a punto de descubrir que la línea entre amor, venganza y redención era más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. El ambiente entre ellos, que hasta entonces estaba cargado de tensión silenciosa, explotó en palabras cortantes esa noche. Ella entró a la sala, los ojos rojos de frustración y dolor, cada músculo tenso, cada respiración medida. «¿Cómo pudiste?», dijo, la voz temblando, mezclando rabia e incredulidad. «Jugaste con mi vida, con mis sentimientos, con todo lo que hice por ti. Te cuidé, me dediqué sin esperar nada. Y tú me engañaste». Las palabras resonaron por el salón, atravesando el silencio pesado que se extendía entre ellos desde el inicio del matrimonio. Él permaneció de pie, inmóvil, con la mirada fija en ella, absorbiendo cada frase, cada acusación, cada emoción que ella vertía sin filtro. Por primera vez, ambos estaban vulnerables, exponiendo heridas que habían sido silenciosamente cultivadas a lo largo de años de dolor y distancia. Ella se sentía traicionada, pero también confundida. ¿Cómo alguien que todavía amaba tanto podría, al mismo tiempo, lastimarla de manera tan deliberada? Él respiró profundo, y cuando habló, la voz estaba más suave, casi melancólica. «Necesitaba estar seguro de algo», dijo, mirando directamente a los ojos de ella, como si intentara transmitir cada matiz de verdad y sinceridad. «No podía confiar en nadie, ni en mí mismo. Necesitaba ver si alguien podría amarme sin saber quién soy, sin ver mi posición, mi fortuna o mi familia. Necesitaba estar seguro de que existía alguien capaz de ver más allá de la fachada, alguien capaz de amar al hombre que todavía soy, aunque escondido, aunque en silencio». Cada palabra de él cayó como una ola poderosa sobre ella. La rabia comenzó a mezclarse con incredulidad y, poco a poco, un hilo de comprensión comenzó a formarse. ¿Era cruel? Sí, pero también era la prueba más intensa de que él, de alguna manera distorsionada, valoraba algo que nunca había imaginado que pudiera existir en ese mundo frío. Autenticidad emocional, lealtad verdadera y bondad sin interés. Ella se sentó, cansada, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros de golpe. El corazón todavía latía acelerado, pero ahora había una mezcla de entendimiento y confusión. Durante años, creyó que ese hombre había partido de su vida por elección propia, dejando un vacío imposible de llenar. Y ahora, ante la verdad cruel y, al mismo tiempo, emocionante, se daba cuenta de que todo era parte de un plan mayor, una experiencia que probaba no solo la sinceridad de ella, sino la capacidad de ambos de reconocer y aceptar sentimientos reales en medio de engaños y apariencias. Las emociones se mezclaban: frustración, dolor, amor antiguo resurgiendo, y una extraña sensación de que, finalmente, estaban a punto de comprender lo que realmente significaba amar a alguien sin prejuicios, sin intereses y sin máscaras. La farsa, cruel como fue, había revelado algo que ningún contrato jamás podría enseñar: que la verdadera conexión humana trasciende apariencias, poder y convenciones sociales. El día en que la verdad finalmente explotó no comenzó con ningún alboroto, pero rápidamente se transformó en un huracán de atención y especulación. Periódicos, revistas y emisoras de televisión comenzaron a investigar, impulsados por los rumores que corrían por la ciudad y por las redes sociales, y lo que antes parecía un matrimonio normal, con protocolo impecable e invitados atentos, se convirtió en encabezado en cuestión de horas. Fotografías de la pareja surgían en las portadas, acompañadas de títulos sensacionalistas: novia engañada por millonario misterioso, la boda que conmocionó a la ciudad y como un contrato de 5 millones se volvió farsa. La joven,
que hasta entonces se mantenía firme, ahora veía su nombre ser cuestionado, su reputación manchada por juicios precipitados y comentarios crueles. Sentía el peso de miradas que antes la admiraban, pero que ahora cargaban duda, crítica y juicio. Cada paso que daba en público parecía ser seguido por susurros y comentarios maliciosos, recordándole que el mundo puede ser rápido en condenar, pero lento en comprender. Mientras los medios y la opinión pública intentaban descifrar el escándalo, él tomó una decisión que sorprendió a todos. En medio de flashes de cámaras y micrófonos extendidos, se posicionó al frente de la confusión, asumiendo la responsabilidad por el engaño que transformó sus vidas en espectáculo. La voz firme, pero cargada de sinceridad, atravesó el murmullo. Sí, fui yo quien engañó. Planeé todo para descubrir quién podría amarme sin saber quién era. Nadie más aparte de ella vio mi verdad desde el principio. Ella no sabía, y no debería saber. La única intención era probar la sinceridad, la bondad y la valentía de ella, y la verdad es que pasó todas las pruebas, aún sin comprender la farsa. Las palabras resonaron como truenos en la plaza pública, rompiendo prejuicios y expectativas, y la joven sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Por un lado, la mancha en su nombre todavía persistía. Por otro, la confesión de él había limpiado parte de la injusticia que pesaba sobre ella, revelando que nunca fue culpable de la farsa, sino víctima de una situación cuidadosamente arquitectada. La reacción de las personas alrededor fue una mezcla de shock, admiración e incredulidad. Ese hombre, conocido por su frialdad, riqueza y control absoluto sobre todo lo que tocaba, había expuesto públicamente su propia estrategia, asumiendo la responsabilidad por el escándalo, y al hacer eso, transformaba la percepción de todos. Ella, todavía en shock, se dio cuenta de que cada lágrima contenida, cada gesto silencioso de paciencia y cada prueba de bondad que ofreció a lo largo del matrimonio no solo habían sido reconocidos, sino que ahora cargaban un significado mayor, un peso que trascendía juicios superficiales. Los encabezados continuarían circulando, el murmullo no cesaría, pero ahí, en ese momento, ella y él compartían un entendimiento profundo, que la verdad, aunque tardía y dolorosa, podría liberar, reparar y mostrar el valor del amor y la confianza. Y mientras los flashes continuaban disparando, y la ciudad intentaba digerir ese escándalo, ambos sabían que esa historia estaba lejos de terminar, y que las próximas decisiones, silenciosas o públicas, todavía definirían los rumbos de una conexión que comenzó con engaño, pero que ahora se mostraba cargada de emociones genuinas, inesperadas y transformadoras. Meses pasaron desde el escándalo que sacudió la ciudad y transformó completamente la vida de ambos. Ella, determinada a alejarse de la sombra de juicios y de la presión de una riqueza que no sentía como suya, decidió rechazar el dinero de contrato, devolviendo lo que ya no necesitaba, como un gesto silencioso de independencia y dignidad. Regresó al pueblo pequeño de su infancia, a esa rutina sencilla que antes parecía limitada, pero que ahora ofrecía libertad y espacio para respirar, para reflexionar, para redescubrir quién era sin máscaras o contratos. Cada paso que daba, cada decisión tomada, cargaba el peso de una experiencia que le enseñó a distinguir entre interés y autenticidad, entre manipulación y cuidado genuino. Aún rodeada de desafíos e incertidumbres, había un sentimiento de ligereza, una sensación de reconstrucción, porque, por primera vez en años, se sentía dueña de sí misma, capaz de elegir su propio camino sin depender de la aprobación de nadie. Mientras ella intentaba retomar su vida, él observaba de lejos, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Durante meses, evaluó sus propias acciones, las pruebas que había creado, el riesgo de haber herido a alguien que siempre fue especial para él. Pero ahora, entendía que todo había sido necesario para revelar la verdad, no solo sobre ella, sino sobre él mismo. El amor que sentía ya no era un recuerdo del pasado, ya no estaba escondido por máscaras o juegos de poder. Aprendió que el valor del amor verdadero no se mide por riqueza, apariencia o conveniencia, sino por la capacidad de ver al otro en su esencia, de aceptar sus vulnerabilidades y compartir momentos genuinos, incluso cuando nadie observa. Y fue exactamente por eso que decidió buscarla, no como el millonario poderoso que siempre fue, sino como un hombre sencillo, con sentimientos claros, dispuesto a ser visto y amado por lo que era, sin ilusiones o estrategias. El reencuentro fue silencioso, pero cargado de significado. Ella lo vio acercarse, no con trajes lujosos o autos imponentes, sino con la sencillez y la sinceridad de quien aprendió con la vida que lo más importante no es impresionar, sino conectarse verdaderamente. No trajo contratos, ni promesas de riqueza,
Trajo palabras, gestos y una presencia que hablaba más de lo que cualquier riqueza podría expresar. Al mirarlo, ella sintió algo que no sentía desde el primer amor: seguridad, respeto y una conexión emocional profunda, libre de intereses o apariencias. Y, en ese instante, comprendieron juntos que esa historia, que comenzó con engaño, contratos y secretos, se había transformado en algo mucho mayor: una lección sobre paciencia, empatía, autenticidad y la fuerza de un amor que se prueba en la acción y en el cuidado genuino. El pasado, que antes parecía una sombra dolorosa, se convirtió en un puente hacia un futuro inesperado, donde ambos, finalmente libres de máscaras y cargas, podrían construir algo verdadero, sólido y emocionante, recordándole a todos que la vida, aun cuando es injusta, puede ofrecer sorpresas extraordinarias para quien tiene la valentía de creer en el amor. Esta historia nos muestra que no siempre lo que parece ser real es verdadero, y que el valor de las personas va mucho más allá de lo que se ve a primera vista. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estás permitiendo que el miedo, el orgullo o el interés momentáneo guíen tu vida? ¿O estás dispuesto a ver más allá de las apariencias y valorar la autenticidad, la bondad y el amor genuino que muchas veces están escondidos frente a nosotros? Piensa en tus relaciones, en tus juicios y en la forma como lidias con oportunidades y desafíos. ¿Será que estás abriendo espacio para conexiones reales o te estás dejando engañar por contratos y máscaras sociales? Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue más narrativas que desafían tu percepción, mueven tus emociones y te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las elecciones que realmente importan.